Hola, soy Arianna, voluntaria de NNK en terreno en Shid. A pesar del continuo descenso de las temperaturas, la llegada de personas a la frontera serbo-croata no se detiene. Asistimos a un cambio constante de personas en tránsito, presentes en las jungles alrededor de Shid. Además, se nota que la edad media de los recién llegados es cada vez más baja. En particular, en uno de los squats donde vamos frecuentemente, actualmente hay unos 20 chicos menores de edad provenientes de Afganistán. Como vemos, el tránsito por Serbia sigue siendo muy recurrido por muchas personas. Recientemente, unos jóvenes nos dijeron que llevaban más de 6 meses en Bihać, en Bosnia, sin poder continuar, y que, por lo tanto, decidieron ir a Serbia e intentar continuar su viaje desde aquí. La ciudad de Belgrado nos dio una imagen clara de la cantidad de personas en tránsito en Serbia. Hay una calle empinada que conecta la estación y una de las sedes de Collective Aid, una ONG que trabaja en Serbia y que ofrece duchas y servicios de lavandería a las personas en tránsito. A lo largo de esta calle es impresionante el número de jóvenes que van y vienen. Entre estos, reconocimos a un amigo afgano que hasta hace unas semanas estaba en Shid. Recorrimos la ciudad juntos y, al hacerlo, nos dimos cuenta de lo difícil y peligroso que es vivir sin documentos en una ciudad como Belgrado. Además de las innumerables dificultades, la introducción de algunas normas relativas a la emergencia sanitaria del virus COVID acentúa la marginación y fragilidad de las personas en tránsito. Intentamos entrar en varios lugares para tomar un té, pero no fue posible. Ahora, en Serbia, para poder acceder a bares y restaurantes por la noche, hay que enseñar el documento de vacunación y del carnet de identidad. Una limitación más para las personas en tránsito, que en la ciudad de Belgrado, como se nos dice, son sometidas a controles constantes y capilares por parte de la policía serbia. Además, en el tentativo de obstaculizar e intimidar a las personas indocumentadas, las autoridades llevan a algunas de estas personas hasta el sur del país, en un campamento en la frontera entre Serbia y Macedonia. Pasando unas horas con nuestro amigo afgano, entendimos lo que significa esconderse en cada esquina, mirar atentamente alrededor antes de seguir andando, recibir un continuo no puedes entrar, y sobre todo aprendimos cómo la frontera no es solo lo que se ve en Shid. De hecho, la frontera no se encuentra solo donde corre la línea que separa Serbia de Croacia, sino que define también las sombras de Belgrado, una ciudad fronteriza aunque ubicada en el centro de Serbia, porque atravesada por una de las rutas que conduce a Europa. Además, el confín no está solo marcado en el suelo, sino que también está cosido en algunos cuerpos que no pueden deshacerse de él con un gesto, pero luchan por llegar a un lugar donde ya no es necesario esconderse y escapar. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todas bien. Soy Ricardo y una semana más informo desde Patras. El pasado 5 de noviembre, el gobierno de Grecia decidió endurecer las restricciones con respecto a las personas no vacunadas para la COVID-19. Este giro político se debe al fuerte movimiento antivacunas que se extiende entre la sociedad griega. A día de hoy, las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad indican que algo menos del 40% de la población no se ha vacunado todavía. En las calles de Patras es frecuente ver manifestaciones que portan banderas negras y claman contra la vacunación. El gobierno decidió endurecer aún más esta política el pasado 22 de noviembre, cuando extendió la obligación de haber sido vacunado o de tener una prueba COVID negativa a todos los espacios. En Grecia, en este momento, es necesario poseer estos papeles para entrar en cualquier edificio no residencial, salvo farmacias y supermercados. También para desplazarse entre regiones en cualquier medio de transporte público. Tras la aprobación de las primeras medidas, en 2 días, más de 200.000 personas tomaron cita para vacunarse. Sin embargo, muchas de las personas en movimiento no tienen la libertad de decidir si quieren hacerlo o no, ya que para ello deben tener un permiso de residencia de algún tipo. Muchas de ellas, sin ningún papel administrativo que acredite su existencia en el país, nos expresan su voluntad de vacunarse, pero no pueden hacerlo. La firmeza de la mano del gobierno se aplica con diferentes niveles de fuerza según quien seas. Se trata de personas que forman parte del tejido social y productivo griego, pero cuya situación legal les empuja a un segundo plano en cuanto a la participación política.
La libertad de movimiento, en este caso dentro del país, se convierte en otro privilegio más del que carecen muchas de estas personas en movimiento. La variabilidad con la que aterrizan estas políticas en la práctica, la dichosa burocracia griega, nos ha dejado situaciones de un tremendo surrealismo durante estas semanas. Si bien estas personas no pueden acceder a la vacunación por la ausencia de un documento de identidad griego, tampoco pueden hacerse un test rápido en una farmacia o en un laboratorio, ya que para ello necesitan igualmente un número de identificación fiscal. Para entrar en la oficina en la que se recoge el certificado de vacunación se necesita una prueba negativa y solo la persona que acuda a recoger su certificado puede hacerlo, lo que conlleva gastar un dinero en un test para una persona que ya ha sido vacunada y solo quiere recoger su papel. La semana pasada nos encontramos con otra situación delirante, en la que dos chicos que habían sido vacunados tras enseñar una foto de su tarjeta de demandante de asilo griega, no la poseen físicamente y solicitar la emisión de una copia conlleva un largo proceso burocrático. A los 14 días, cuando fuimos a recoger sus certificados, la persona que nos atendió decidió que estas fotos eran válidas para vacunarse, pero no para darles el papel que acreditase su vacunación. Por lo que ahora mismo estos chicos se encuentran en la paradoja de haber sido vacunados sin ninguna prueba que lo demuestre. En definitiva, la ausencia de mecanismos legales eficaces y accesibles para que las personas en movimiento soliciten asilo en Grecia genera que un gran número de personas vivan aisladas del resto de la sociedad, sin poder disfrutar y acceder a los mismos derechos que el resto. Siguen bloqueadas en este país cárcel, sin poder llegar al lugar en el que quieren levantarse cada día como un ciudadano corriente, anónimo más. Soy Eddie, un voluntario de Solidarity Wheels, retransmitiendo desde Melilla, en la frontera sur. Esta semana voy a hablarles sobre el tema de la salud mental y el consumo de alcohol y sustancias entre las personas en movimiento viviendo en situación de calle en Melilla. La semana pasada, sin ir más lejos, fuimos testigos de 2 instancias de violencia o agresión desproporcionada contra individuos en situación migratoria bajo la influencia de alcohol excesivo o de drogas. A pesar de ser un problema más amplio en toda la población sin techo, debemos contextualizarlo con una dimensión adicional de vulnerabilidad que sufren las personas en movimiento mientras están en situación de calle y de tránsito. A través de una encuesta de SHAP, Scottish Health Action on Alcohol Problems, a un colectivo de 20 solicitantes de asilo en Reino Unido, que se encontraba en varias etapas del proceso migratorio, se estableció una relación entre el consumo nocivo de alcohol y sustancias en el proceso de inmigración y asilo en dicho país. Mencionaron los largos periodos de espera, el aburrimiento, el aislamiento social y la pobreza como los principales factores contribuyentes. En Melilla, este doble peso psicológico surge del hecho de que muchas personas en movimiento, específicamente provenientes de Marruecos, viven en situación de calle, ya que no les es permitido entrar en los varios centros de acogida. No solo están sometidos a un proceso de inmigración y asilo altamente traumático, sino también a la incertidumbre más existencial de vivir sin techo. De esta manera, consideramos que los actos de brutalidad policial o agresión por parte de la población contra personas en movimiento bajo la influencia de alcohol o drogas solo sirven para perpetuar el problema. Si queremos abordar el tema de verdad, tenemos que priorizar soluciones más a largo plazo que pueden fomentar la cohesión social y un sentimiento de comunidad. Por esto, hacemos de la intervención social uno de nuestros objetivos principales en nuestro trabajo, para que los chavales tengan un espacio seguro donde puedan sentirse bien y aliviar el estrés de una manera positiva.